Tan. En la clase anterior vimos el concepto de economía. Dijimos que economía es la ciencia que se encarga del estudio de la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para la satisfacción de las necesidades humanas. Ahora bien, estas necesidades humanas se satisfacen con bienes y los bienes se clasifican de acuerdo a el grado de escasez. Estos pueden ser libres o económicos. Los bienes libres son bienes ilimitados que se consiguen o nos provee la naturaleza. Por ejemplo, el oxígeno o el agua en los ríos. Los bienes económicos son bienes que tienen un costo económico que no se consiguen de manera libre, es decir, son bienes limitados. Estos bienes se clasifican según la movilidad, puede ser bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos bienes que podemos trasladar, que se encuentran dentro de una casa, de una vivienda o de una oficina. Podemos hablar de un escritorio, podemos hablar de una nevera, mientras que los bienes muebles son los bienes fijos, son bienes que no se pueden trasladar. Por ejemplo, un edificio, una vivienda. Los bienes según su durabilidad pueden ser bienes perecederos o no perecederos. Los bienes perecederos son aquellos bienes que se consumen y se gastan. Por ejemplo, los alimentos. Esos bienes perecederos, también tenemos como ejemplo las hortalizas, los lácteos, las carnes. Mientras que los bienes no perecederos son aquellos bienes que resisten varios usos. Por ejemplo, una camisa o un par de zapatos. Según su función, los bienes pueden ser de consumo, intermedios y finales. Los bienes de consumo son aquellos bienes que utilizamos para satisfacer las necesidades de manera inmediata. Son aquellos bienes que ya fueron producidos, elaborados por una fábrica y que llegan a nuestras manos para el consumo final. Por ejemplo, un vehículo para trasladarnos a nuestro trabajo. Mientras que los bienes intermedios son bienes que tienen que ser procesados, van a la fábrica, toman la materia prima, esa materia prima es procesada, va a la fábrica y sale como un consumo final. Por ejemplo, una camisa, se toma la tela, se busca el algodón la convierte en tela, la tela se convierte en una camisa junto con los botones o si un cierre si fuese el caso. Y los bienes de capital son bienes finales, pero que no se utilizan para la satisfacción de las necesidades de manera directa. Son bienes que se crean para crear un nuevo bien. Por ejemplo, una máquina textil. Esa máquina textil se utiliza para crear un bien final. Ahora tenemos los bienes según su transformación. Estos bienes pueden ser intermedios y finales. Como ya les había explicado anteriormente, sirven para la satisfacción de las necesidades humanas. Y nos encontramos con los bienes según la facilidad de acceso. Pueden ser bienes públicos, bienes privados. Los bienes públicos son aquellos bienes que le pertenecen al Estado. Nosotros podemos hacer uso, pero pagando una renta. Mientras que los bienes privados son bienes, como su nombre lo indica, de propiedad privada. Los bienes públicos son bienes de fácil acceso. Por ejemplo, un colegio público. Mientras que los bienes privados son bienes de difícil acceso porque le pertenece a una persona en general. La clasificación de los bienes se clasifican, es la última clasificación que tenemos, según la renta. La demanda se incrementa o disminuye dependiendo de la renta. Entre ellos tenemos los bienes normales. Los bienes normales determinamos que la demanda se incrementa en la medida que se vaya incrementando la renta. Esto es por lo general en la mayoría de los bienes. Por ejemplo, tenemos pocos zapatos, pero se nos incrementa la renta, aumentamos el consumo de los zapatos, aumentamos el consumo de los alimentos. Dentro de los bienes normales podemos distinguir los bienes superiores, bienes de lujo, los bienes de primera necesidad y los bienes inferiores. Voy a explicarle en qué consisten los bienes de lujo. Los bienes de lujo, su demanda incrementa a un ritmo más acelerado en que incrementa la renta. Por lo general son los bienes de ocio. Un resort, un vehículo BMW, una joya o una pintura de un pintor bastante reconocido. Mientras que los bienes de primera necesidad, su demanda crece a un ritmo menor al incremento de la renta. Por ejemplo, el pan. Mientras que los bienes inferiores
La demanda disminuye a medida que se incrementa la renta. Por ejemplo, la sardina. Anteriormente no teníamos ingresos, no teníamos dinero, comíamos sardinas con arroz. Hoy en día tenemos un gran trabajo, nos convertimos en grandes empresarios, dejamos de comer sardina para comer un solomo o ir a comer a un restaurante. Los consumos de restaurante se incrementan a medida que se incrementa la renta. Feliz día, muchachos, por favor lean, analicen y cualquier duda la respondemos por Telegram o por aula virtual.